Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Noel Flores, soy cardiólogo intensivista de la Clínica Valle de Lili. Quisiera primero agradecer a los cerca de 1000 asistentes que tenemos en el día de hoy de Latinoamérica. Y para continuar con nuestro ciclo de conferencias de la Fundación Valle de Lili organizadas por el Servicio de Cardiología, hoy tenemos un tema muy especial que es cuidado intensivo en COVID-19. Para esto hemos invitado al doctor Gustavo Espina. El doctor Gustavo Espina es intensivista y es líder de primera línea en el manejo de COVID-19 en la unidad de cuidado intensivo en la Fundación Valle de Lili. El doctor Espina es especialista en medicina interna en la Universidad del Cauca. Hizo su especialidad en cuidado intensivo en la Universidad del Valle y realizó un Fellow Clinical Research en cuidado crítico en la Universidad Libre de Bruselas, bajo la tutoría del profesor Jean-Louis Van Sant. El doctor Espina además tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle de la Universidad de Bruselas, bajo la tutoría del profesor Daniel de Baquer. Es director del Laboratorio de Medicina Translacional y Cirugía Experimental de la Universidad ICESI y es profesor adjunto de Medicina de la Universidad ICESI. El doctor Espina es autor de más de 50 publicaciones indexadas en journals de alto impacto y es el autor principal del reciente estudio publicado en la revista JAMA Andrómeda Shock. El doctor es ponente en más de 60 conferencias internacionales y 70 nacionales y tiene más de 90 publicaciones. Doctor Espina, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Noel, por la amable presentación. Quiero que me confirme que estamos viendo en pantalla ya estamos viendo en pantalla la presentación. Perfecto. Ok. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas acerca de la infección por SARS-CoV-2, un punto de vista desde la unidad de cuidado intensivo. Los coronavirus no son ajenos a nuestra historia y de hecho en los últimos 20 años hemos tenido 3 brotes muy importantes de estos. El primero proveniente de China, en noviembre de 2002, que tuvo más de 8.000 casos confirmados con 774 fatalidades. Posteriormente, en 2012, hubo un brote en Medio Oriente que llevó a una fatalidad mayor con 659 muertes en 27 países y 2 brotes fuertes en 2014-2015 para finalmente llegar al brote actual que comenzó a principios de diciembre del 2019 y pues que tiene en vilo en este momento al mundo. Pero ¿qué sabemos nosotros acerca del SARS-CoV-2? Los coronavirus son un virus RNA de cadena única positiva, ¿cierto?, de la familia Coronaviridae, que usualmente tienen como hospederos algunos vampiros y algunos roedores que a través de mordeduras infectan a algunos mamíferos y estos a través del contacto estrecho con humanos pueden pasar la enfermedad a estos. Y durante estos 3 últimos episodios de pandemia pues se ha demostrado la contaminación entre humano a humano. Los coronavirus infectan, y específicamente el SARS-CoV-2 infectan las células respiratorias bajas, neumocitos tipo 2, lo hacen a través de su interacción, a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. De hecho, al principio de la pandemia se habló mucho acerca de la posible interacción de los medicamentos inhibidores inhibidores de la ECA o de los inhibidores de receptores de angiotensina, pero finalmente se reconoció claramente que no existe ningún tipo de influencia positiva o negativa sobre el desarrollo de la enfermedad o el curso de la misma. Durante esta pandemia hemos aprendido que los SARS-CoV-2 tienen un periodo de incubación relativamente largo comparado a los anteriores, de más o menos 5 días, después de los cuales viene un periodo de fiebre, tos, fatiga y molestia general. Resulta que hacia el día 7, día 10, en los casos más graves empieza a aparecer disnea y hacia el día 10 a 14 es donde vemos los pacientes ya con falla respiratoria y las formas críticas en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, no todas las formas son severas. De hecho, existe un espectro relativamente grande, ¿cierto?, de enfermedad, siendo el 80% casos leves y el 20% correspondientes a casos severos y críticos. De esos 20% de severos y críticos, ¿cierto?, más o menos
de estos severos críticos, la mortalidad fluctúa entre 40 y 60%, lo que en la serie china representó una mortalidad global de 4% al inicio y que se representó por mortalidades de 10 a 12% en diferentes países europeos y que sigue siendo alrededor de 8% en este momento en Estados Unidos. Esa mortalidad es fuertemente determinada por la presencia de comorbilidades, especialmente comorbilidades de tipo cardiovascular, como lo han presenciado ustedes en los webinars anteriores, y fuertemente influenciada por la edad, como ven ustedes en este reporte de 1.500 pacientes de la región de Lombardía en Italia, donde a mayor edad, mayor mortalidad. Hemos aprendido pues de que no todas las formas evolucionan hacia una enfermedad grave, pero cuando esta ocurre, usualmente en la etapa 2 de la enfermedad, la respuesta inflamatoria progresivamente mayor del paciente y probablemente respuesta antiinflamatoria también provoca las manifestaciones de la enfermedad, que son básicamente respiratorias, disfunción multiorgánica y algunas manifestaciones trombóticas, como vamos a ver al final. Desafortunadamente, la pandemia ha sido manejada por mucho miedo, exceso de miedo, porque hemos tenido un tsunami de información de muy pobre calidad científica, desafortunadamente, y hemos sido influenciados fuertemente por las redes sociales. Desgraciadamente, pasamos de la medicina basada en la evidencia a una medicina basada en el miedo. Por eso, desde la UCI, hemos hecho un llamado para basarnos o hablar más bien de medicina basada en la inteligencia o al menos en la sensatez. ¿Por qué un paciente viene a la unidad de cuidado intensivo? Básicamente un paciente viene porque tiene falla respiratoria aguda, o porque tiene shock, o porque tiene disfunción multiorgánica, y que requiere un soporte especial vital avanzado, o porque tiene una condición de comorbilidad que así lo necesita. En cuanto a la falla respiratoria, el primer comentario, que era muy optimista, era que todos los pacientes debían ser entubados y por tanto deberíamos tener muchos ventiladores, y teniendo muchos ventiladores íbamos a salvar mucha gente. Después de ver lo que estaba ocurriendo en Italia y en España, empezamos a tener mucho miedo porque los ventiladores aparentemente iban a ser insuficientes. Sin embargo, cuando vino la oleada de pacientes, la primera oleada de pacientes en el área de Nueva York, de 5.700 pacientes totales que se reportan en llama, 373 que fueron a la unidad de cuidado intensivo, y de estos 320 que requirieron ventilación mecánica, 88% de estos que requirieron ventilación mecánica precisamente fallecieron. En ese momento, el comentario en las redes es que ningún paciente debía ser entubado porque era peligroso. Sin embargo, más que esto, yo creo que el comentario más racional, y esto sigue siendo válido, y es que las decisiones de la intubación y de soporte respiratorio no deberían ser muy diferentes de las usuales. Por eso quisiera hacer con ustedes antes algunos comentarios desde el punto de vista fisiológico. Recuerden ustedes que en el SARS-CoV-2 el problema de la hipoxemia es mucho más grave que el problema de la ventilación mecánica, y a lo primero que nos enfrentamos es a la pulsoximetría. Desafortunadamente, la pulsoximetría puede diferir muchísimo de la presión arterial de oxígeno en un paciente hasta un 64%. Ahora, tengan en cuenta también que cuando yo hablo de saturación de oxígeno, si yo tengo un paciente con una saturación del 95%, una saturación por encima del 95% puede significar una presión de oxígeno entre 60 y 200 milímetros de mercurio. Por tanto, yo debería hacer un análisis completo de los gases arteriales y específicamente cómo está el CO2, la PO2, la fracción de inspirada de oxígeno y sobre todo la diferencia alveolar arterial de oxígeno. Ahora, si yo tengo un paciente con hipoxemia y una diferencia alveolar arterial normal y además un incremento de la presión arterial de CO2, lo que tengo es hipoventilación. Y créanme, la hipoventilación es bastante incomún en los pacientes con SARS-CoV-2, a menos que sean pacientes extremadamente obesos y tengan algún síndrome de hipoventilación central. Pero hipoxemia más un incremento de la diferencia alveolar arterial de oxígeno, ¿sí? Lo que tengo básicamente es un trastorno de ventilación-perfusión o tengo un problema de shunt intrapulmonar. Y estas dos causas son las que provocan realmente la hipoxemia en el SARS-CoV, en la infección por SARS-CoV. No existe ninguna disociación del hierro, del grupo hemo o muchas teorías que durante las primeras semanas de la pandemia circularon en las redes sociales.
Si yo tengo un paciente con una presión arterial de oxígeno que se incrementa con oxígeno suplementario, yo debería pensar en que el paciente tiene una alteración de la ventilación-perfusión y probablemente ese paciente podría ser soportado sin necesidad de ventilación mecánica. Pero si yo tengo una presión arterial de oxígeno que de entrada no mejora con oxígeno suplementario, debería pensar en la posibilidad de shunt intrapulmonar y probablemente ese paciente requiera más rápidamente una intubación endotraqueal y ventilación mecánica. También tengan en cuenta que los seres humanos no experimentan para nada ningún tipo de disnea a menos que la presión arterial de oxígeno caiga por debajo de 60 milímetros en ausencia de inflamación. Por tanto, la sola taquipnea rara vez constituye una razón primaria para intubar al paciente. De hecho, si yo tengo un paciente que tiene taquipnea, yo debería pensar en que la taquipnea es más bien la adaptación hacia la respuesta inflamatoria, ¿sí? y parte de la respuesta que tiene el paciente para poder deshacerse de la sobrecarga de dióxido de carbono. Por tanto, la razón para intubar a un paciente no debe ser la taquipnea per se, sino que debería ser la presencia de signos de falla respiratoria o de uso de musculatura accesoria respiratoria. En cuanto al soporte ventilatorio como tal, este no debería diferir en principio mucho de lo que hacemos usualmente. Los volúmenes Tidal utilizados deberían ser alrededor de 6 mililitros por kilo o de 6 a 8 mililitros por kilo, tratando de promover o de hacer que la presión plató no sobrepase los 30 centímetros de agua. En caso de que la presión plató sobrepase los 30 centímetros de agua, pues uno debería adaptar el volumen Tidal reduciéndolo progresivamente hasta 4 cc por kilo y adaptar el volumen minuto del ventilador para compensar los cambios del dióxido de carbono. Durante años, o durante estos últimos 20 años, nos ha recordado siempre las tablas de PIB, ¿cierto?, publicadas por el ARSNet. Sin embargo, desafortunadamente, en los casos de SARS-CoV, estas tablas de PIB, que son la PIB adaptada de acuerdo a la fracción inspirada de oxígeno que el paciente está requiriendo para mantener una saturación por encima al menos de 90%, no aplican en los pacientes con SARS-CoV y de hecho pueden llegar a ser altamente peligrosas. Y les explico por qué. En un paper muy controvertido que fue publicado hace semanas atrás por el grupo del Dr. Luciano Gattinoni, él clasificó de forma gruesa dos fenotipos de pacientes con SARS-CoV. Unos que él llamó su fenotipo L porque tenían elastancia baja, una relación ventilación-perfusión baja, un peso pulmonar bajo y un potencial de reclutabilidad baja. Probablemente estos pacientes puedan ser ventilados o puedan ser oxigenados sin necesidad de ventilación mecánica. Y si son ventilados, probablemente podrían ser ventilados con un PIB bajo. Mientras que otro fenotipo de pacientes tienen una ocupación alveolar mucho más grande y tienen una elastancia pulmonar elevada con un incremento del shunt de derecha a izquierda interpulmonar con mayor peso pulmonar y por tanto mayor probabilidad de reclutabilidad. Dados estos dos fenotipos que desde luego son un poco simplistas, pero que son interesantes, desde luego desde el punto de vista fisiológico, estos autores recomiendan que el principio del tratamiento, y en esto estamos completamente de acuerdo, es reversar. Lo primero que hay que hacer es reversar la hipoxemia, tratando de incrementar la FiO2. Si un paciente tiene un fenotipo L, es decir, tiene una distensibilidad pulmonar normal, probablemente ese paciente pueda ser soportado con una cánula nasal de alto flujo o un sistema CPAP de ventilación mecánica no invasiva. Nosotros específicamente en la Fundación Valle de Lili utilizamos y hemos venido utilizando cada vez más cánulas de alto flujo de oxígeno, que son dispositivos que pueden proveer oxígeno hasta flujos de 50 o 60 litros por minuto. Ahora, estos autores recomiendan medir el esfuerzo que el paciente hace al respirar para tratar de vigilar si el paciente está haciendo esfuerzo diafragmático excesivo y ese esfuerzo diafragmático excesivo que podría contribuir o podría provocar lesión autoinfligida, ¿cierto? Inflamatoria por esfuerzo respiratorio, que es lo que se llama el PCILI. Sin embargo, nosotros no estamos muy de acuerdo con el uso de un balón esofágico debido a que
primero, a la dificultad técnica que a veces hay para insertarlo, y segundo, pues de que esto provocaría una exposición alta al personal de salud en el momento de la inserción. Pero un método de pronto racional podría ser la utilización de la onda de PVC y ver los swings de esfuerzo respiratorio, o eventualmente mirar el P01 del ventilador, que no es otra cosa que el delta de tiempo sobre el delta de presión cuando yo ocluyo la rama inspiratoria del paciente y el paciente en ese momento hace un esfuerzo respiratorio. Aquellos que hacen un esfuerzo respiratorio excesivo, uno no debería esperar, uno debería tratar de sobremanejarlos con un PIB un poco más alto, lo que podría decrecer esos swings pleurales, que en últimas podría crear más inflamación. Ahora, los pacientes con fenotipo L podrían utilizarse volúmenes hasta incluso hasta de 8 o 9 mililitros por kilo. Estos autores también recomiendan que la posición prono como una maniobra de rescate, situación que nosotros decimos sí y no. Rescate sí, porque los pacientes que tienen una PAFI por debajo de 150 se benefician de prono prolongado, probablemente de 20, 24 horas de prono continuo, pero también en pacientes que están despiertos, con cánula de alto flujo, que los colocamos en periodos cortos de 2 a 4 horas de prono alternados con supino, provocando mejoría de la oxigenación, aunque esto último del prono vigil no sabemos si de verdad contribuye o no en el impacto en la progresión de la enfermedad o en una menor mortalidad. La PIB en estos pacientes con fenotipo L podría ser reducida incluso a 8 centímetros de agua, dado que el potencial de reclutamiento es bajo, y a pesar de que el doctor Gattinoni recomienda que estos pacientes también deberían ser intubados tempranamente, nosotros realmente no lo hacemos por aquellos pacientes que tienen una mecánica satisfactoria, ¿cierto? Y que mejoramos la oxigenación. Creemos que pueden ser manejados de forma altamente satisfactoria con una cánula de alto flujo, datos que hemos venido ya acumulando en nuestra lista de pacientes tratados en la unidad de cuidado intensivo, y que está en congruencia con esta recomendación del doctor Martin Tobin, que les recomiendo a ustedes que de pronto revisen de forma más despacio. El comentario inicial que teníamos era mucho miedo a utilizar cánulas de alto flujo porque temíamos que había un incremento del riesgo de aerosolización y que más riesgo de contaminación. Sin embargo, las cánulas de alto flujo, como ven ustedes aquí, no provocan un riesgo de aerosolización tan grande, y si yo al paciente que lo tengo con una cánula de alto flujo le coloco una mascarilla quirúrgica sobre el sistema de alto flujo, el grado de aerosolización, como ven ustedes, la comparación entre la gráfica de la izquierda y la de la derecha, ven ustedes cómo el grado de aerosolización que proviene de la vía aérea se reduce de forma significativa. Por tanto, en conclusión, en términos de falla respiratoria, lo que hacemos es que los pacientes con falla respiratoria y con hipoxia, que requieran de intubación endotraqueal porque su pH es alterado, porque la CO2 está exageradamente elevada, porque tienen alteraciones del estado de conciencia, porque tienen alguna razón para intubación inmediata, pues inmediatamente son intubados. Pero aquellos que no, hacemos un test con oxígeno con fluidos progresivamente más altos hasta llegar a la cánula de alto flujo. Si con una cánula de alto flujo soy capaz yo de sostener al paciente su oxigenación y su mecánica ventilatoria y los swings pleurales desaparecen, o por lo menos el paciente no tiene evidencia de uso excesivo de la musculatura respiratoria, esos pacientes se quedan en cánula de alto flujo en la unidad de cuidado intensivo. Y ojo, tener una cánula de alto flujo es cuidado intensivo, porque en ocasiones nuestras autoridades han criticado que los pacientes que no tienen un ventilador no son cuidado intensivo, cosa que es completamente falsa, puesto que un paciente que está en cánula de alto flujo es un paciente que requiere precisamente la evaluación muy juiciosa de un intensivista que esté al lado y que esté pendiente de su evolución. Aquellos que la oxigenación no mejora o que la cánula de alto flujo en un periodo corto, en las primeras 2 horas, no ha mejorado de forma sustancial la mecánica ventilatoria, pasamos inmediatamente a intubación endotraqueal. Por eso, un comentario más racional es que una cánula de alto flujo podría ser un modo de soporte o un dispositivo muy interesante en pacientes con infección por SARS-CoV-2, siempre y cuando la mecánica ventilatoria logre ser aceptable y la hipoxemia sea corregida.
Algunas palabras sobre soporte hemodinámico. Survival Sepsis Campaign, en su versión COVID-19, recomienda el uso de parámetros dinámicos de respuesta a volumen, ¿sí?, para la reanimación de los pacientes con shock, y además seguir el parámetro lactato o seguir el parámetro de llenado capilar. ¿Recuerdan ustedes todos los parámetros dinámicos como delta PP, delta de volumen, de variabilidad de volumen sistólico o pruebas de oclusión al final de la expiración, etcétera? Han mostrado que son superiores a todas las variables de predicción estática. De hecho, estas variables de predicción dinámica, y cuando yo hago reanimación guiada con estas variables de predicción dinámica a volumen, se ha logrado pues una reducción de la mortalidad, estadía en la UCI y duración de la ventilación mecánica. Cuando yo comparo lactato guiado o reanimación guiada por lactato versus saturación venosa central, definitivamente los estudios apuntan a que probablemente yo debería guiar mi reanimación por lactato. Sin embargo, el año pasado publicábamos en JAMA un estudio que se llama Andrómeda de Shock, en el que pacientes con shock séptico fueron aleatorizados a una reanimación guiada por lactato, como lo usual, versus a una reanimación guiada por signos de perfusión periférica, específicamente llenado capilar, que no es otra cosa que contar el tiempo de llene en el pulpejo del dedo después de una oclusión de 10 segundos, y uno con un cronómetro cuenta el tiempo que le tarda el lecho del pulpejo volver a retomar la circulación. Con esta estrategia logramos mostrar que cuando yo guío mi reanimación por signos clínicos, es decir, por llenado capilar, la mortalidad puede ser menor que incluso que si yo la guío por lactato, aunque la P de este estudio fue limítrofe de 0,06, pero después en un análisis bayesiano mostrábamos cómo en el análisis bayesiano la reanimación guiada por signos clínicos podría ser superior a la del lactato. Igualmente, esa reanimación por signos clínicos o por llenado capilar conduce a una más rápida recuperación de la disfunción multiorgánica, y es universalmente disponible, porque desde el punto de vista clínico yo esto lo puedo hacer en el África subsahariana o lo puedo hacer en un hospital de alta complejidad. Pues recomendamos fuertemente que en los pacientes con SARS-CoV-2 que están choqueados se haga seguimiento hora a hora de llenado capilar. Se recomienda también pues una estrategia más conservadora de líquidos. Pues de hecho en las últimas décadas hemos venido acumulando información que muestra que a más líquidos que le coloque yo al paciente, mayor probabilidad de mortalidad. Y aquí hay un dato interesante, subanálisis de Andrómeda, que publicábamos también este año en Intensive Care Medicine, que muestra que aquellos pacientes que cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo y tienen un llenado capilar, es decir, un CRT normal al momento de la llegada a la unidad, tienen una mucho menor mortalidad que aquellos que tienen un CRT anormal. Eso quiere decir que aquellos pacientes que tienen un llenado capilar normal no necesitan más líquidos, no necesito reanimarlos con nada más, con una sola gota de líquidos, y por tanto puedo tener una reanimación bastante más seca, lo que finalmente contribuye a que la disfunción respiratoria sea más fácilmente manejada. El vasopresor que se recomienda sigue siendo norepinefrina, y aquellos pacientes que persisten con signos clínicos de hipoperfusión o signos paraclínicos de hipoperfusión, pues debería adicionárseles dobutamina. Algunas palabras sobre la terapia antiviral. El primer comentario optimista es que teníamos hidroxicloroquina y confiamos en que la hidroxicloroquina, debido a los datos preclínicos, podría ser de pronto de utilidad. Desafortunadamente, cuando empezaron a salir algunos estudios observacionales, este primero en New England, con 1.500 pacientes, de los cuales 811 han sido tratados con hidroxicloroquina de manera no aleatoria, sino que esto es completamente observacional, se encontró que al final o a los 28 días no hubo ninguna diferencia significativa entre hidroxicloroquina y su grupo control en términos de intubación o muerte. Resultados similares fueron mostrados con la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina o hidroxicloroquina sola o acitromicina sola, en la que ninguna de las tres logró demostrar superioridad sobre la terapia usual sin estos medicamentos, y por el contrario,
En términos de paro cardíaco, hubo un incremento del riesgo de paro cardíaco de forma no explicada en aquellos en los que se combinó hidroxicloroquina más acitromicina, situación que había sido advertido en JAMA Cardiology en una publicación interesante que mostraba que el QT corregido de estos pacientes estaba más largo, aunque hago la salvedad que tener un QT corregido largo no significa estar enfermo, pero sí significa riesgo. Y en este estudio brasileño que fue detenido prematuramente cuando apenas se habían colectado 81 pacientes en el grupo de alta dosis de cloroquina, en el que esta dosis alta de cloroquina estuvo relacionada con una mayor mortalidad de tipo cardiovascular y por tanto el estudio fue detenido. Finalmente, en este polémico estudio que reunió 96.000 pacientes, mostró no efectos de hidroxicloroquina y por el contrario, hidroxicloroquina sola o en combinación con macrólido mostró un incremento de la mortalidad de tipo cardiovascular, pero saben ustedes que recientemente este estudio fue retirado de la revista Lancet debido a que sus autores no pudieron comprobar la veracidad de la base de datos. Teníamos también esperanzas sobre el Remdesivir, un medicamento antiviral, ¿cierto?, que fue probado en este estudio aleatorizado, controlado en 1.063 pacientes, de los cuales 538 fueron aleatorizados a Remdesivir frente a placebo, y se encontró, sí, una diferencia del tiempo de recuperación, entre comillas, a favor del Remdesivir en el grupo total. Sin embargo, cuando se analizaron los pacientes que estaban requiriendo una cánula de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, no hubo diferencias entre el Remdesivir y el placebo, como tampoco hubo diferencia cuando este medicamento fue comparado en los pacientes con ventilación mecánica y la mortalidad tampoco fue diferente entre los dos grupos. Entonces, palabras más, palabras menos, el comentario triste fue que ni la hidroxicloroquina ni los antivirales funcionaron o por lo menos han mostrado hasta ahora un efecto benéfico. Sin embargo, un comentario más racional sería que en ausencia de antivirales específicos, el tratamiento contra la infección por SARS-CoV-2 permanece de lejos siendo de tipo de soporte y por tanto el paciente que está gravemente enfermo requiere un muy buen cuidado intensivo. Se habló inicialmente de la terapia de la tormenta de citoquinas o la tormenta o síndrome de liberación de citoquinas en el SARS-CoV. Por eso quiero hablar algunas palabras acerca de interleuquina 6. De hecho, en los estudios iniciales ven ustedes cómo los niveles de interleuquina 6 sí efectivamente estaban más altos en los pacientes que ingresaron a UCI frente a los que no, o los que estaban más gravemente enfermos. Sin embargo, ven ustedes que los niveles de interleuquina 6, que como en este estudio es alrededor de 120 picogramos por mililitro, o en este grupo que los casos más graves fueron de 70 picogramos por mililitro, o en este otro grupo que quizás es la publicación que muestra los niveles más altos, que corresponden de los pacientes que llegaron a la ventilación mecánica a niveles de 150 picogramos por mililitro o de 200 en el momento de la intubación. Sin embargo, estos niveles de interleuquina 6 que han sido llamados tormenta de citoquinas contrastan con los niveles muchísimos más altos que hemos visto en el pasado de interleuquina 6 en pacientes con sepsis. De hecho, vean ustedes que en esta publicación, que fue el estudio PROGRESS, que utilizó proteína C en pacientes con sepsis severa y shock séptico, ven ustedes como los niveles de interleuquina 6 son de 480 o de 497, o como dentro del subanálisis del PROGRESS, como los pacientes que desarrollaron disfunción multiorgánica, los niveles de interleuquina 6 son alrededor de 650 a 750, o los pacientes que tienen trauma cerebral y que después desarrollan SDRA, miren cómo los niveles de interleuquina 6 son de 568, o como en esos pacientes que tienen SDRA de otro tipo, ¿cierto?, diferente al COVID, un subanálisis del estudio ARMA, que efectivamente muestra que sí, los pacientes que tienen más interleuquina 6 y que están más inflamados se mueren más, pero vean ustedes cómo los que están más inflamados son los que más se mueren, los que más días libres de ventilación mecánica tienen, igual que en este subanálisis de los pacientes del estudio Alveoli, que fue un estudio muy grande en el que se testeó PIB alto versus PIB bajo en pacientes con SDRA, e igual también mostró la importancia de la interleuquina 6, pero realmente los resultados positivos del PIB alto estuvieron relegados solamente al fenotipo inflamatorio.
En otra publicación, subanálisis del HARP2, que fue un estudio de SDRA también con simvastatina, también se mostró que los más inflamados pues tienen peor pronóstico, y en este subgrupo es donde la simvastatina funcionó. Ahora, si uno ve los niveles de interleuquina 6 de estos 3 estudios, contrastan de lejos con los niveles que han sido llamados tormenta de citoquinas en los pacientes con SARS-CoV. Ahora, en la terapia CAR-T, que es una terapia especial contra el cáncer, en algunos tipos de cáncer, vean cómo los pacientes que han desarrollado después de la infusión de esas células CAR-T, cómo los niveles de interleuquina 6 son altísimos, son de 1000 picogramos, o en este caso de 1100 picogramos por mililitro, o en este otro caso de 700 picogramos por mililitro, lo que contrasta, vuelvo e insisto, con los niveles de interleuquina 6 vistos en los pacientes que han sido reportados hasta ahora de SARS-CoV-2. Por tanto, yo me pregunto si realmente existe una tormenta de citoquinas, y más bien que esto, yo diría que esa gran tormenta es una pequeña llovizna de citoquinas, y yo preferiría llamarlo como un síndrome de liberación de citoquina más que una tormenta de citoquinas, que en realidad no pareciera ser como el mejor término para mencionarlo. Ahora, como en las sepsis por bacterias, el mejor control o el mejor inmunomodulador se llama antibiótico, desafortunadamente en estos casos de infección viral por SARS no tenemos un medicamento que controle la replicación viral, y por tanto el sistema inmunológico puede quedar encendido. Por tanto, sí suena razonable esperar los datos de algunos inhibidores de interleuquina 6, interleuquina 1 beta o JAK2, que podrían eventualmente tener algún efecto sobre este síndrome de liberación de citoquinas. Sin embargo, no quisiera yo ser muy pesimista, pero sí quisiera recordarles a ustedes que la historia del cuidado intensivo está llena de estudios en sepsis bacteriana, en los que se ha intentado el bloqueo de una sola citoquina, TNF-alfa, interleuquina 1 beta o sus respectivos receptores, o incluso interleuquina 6, con anticuerpos monoclonales, y desafortunadamente ninguno de ellos causó hasta el momento una disminución de la mortalidad. Veremos qué pasa con el bloqueo de una sola interleuquina o un solo de los mediadores inflamatorios en SARS-CoV-2, aunque personalmente no estoy muy optimista al respecto. Unas palabras sobre esteroides, puesto que si tenemos un síndrome de liberación de citoquinas, sonaría bastante lógico el uso de esteroides. Desafortunadamente, Surviving Sepsis Campaign, creo yo, y esta es una opinión muy personal, creo que cometió un error histórico al recomendar que los esteroides fueran utilizados solamente en los casos de shock refractario por COVID-19 y que no fueran utilizados bajo ninguna circunstancia en pacientes con infección fuera del contexto de shock. Pues les recuerdo que en SDRA bacteriano, la colocación de esteroides conduce a un más rápido crecimiento de interleuquina 6 y a un más rápido incremento de proteína C, que es un anticoagulante natural. De hecho, en pacientes con neumonía, vean ustedes cómo en la historia hemos visto que la colocación de dosis bajas de esteroides provocan un efecto benéfico en términos de tiempo de duración mecánica y resolución de la disfunción respiratoria. Ahora, en este primer análisis de pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, se mostró que el uso de metilprednisolona a dosis bajas, ¿cierto?, estaba relacionado con una hospitalización mucho más corta en los pacientes con metilprednisolona y con una tasa de hospitalización, con una duración de la hospitalización en cuidado intensivo más corta. Pues bien, la noticia buena, ¿cierto?, de la que todavía no tenemos resultados oficiales, pero que sí quiero compartirles porque yo sé que ya en las redes sociales se ha empezado a difuminar, es que va a ser publicado el estudio Recovery realizado o dirigido por la Universidad de Oxford, en el que 2.100 pacientes con infección por SARS-CoV-2 fueron aleatorizados a recibir dexametasona o placebo, y la dexametasona, para buena noticia de todos, logró reducir 1/3 de la mortalidad de aquellos pacientes que estaban sometidos a ventilación mecánica y 1/5% de la mortalidad en aquellos pacientes que recibían oxígeno, soporte de oxígeno, y como era de esperar, pues en aquellos que no tenían ningún tipo de soporte de oxígeno, pues no logró modificar la enfermedad. Esta constituye una muy buena noticia.
sobre todo para aquellos que hemos sido defensores de los esteroides como inmunomoduladores. Finalmente, unas palabras rápidas en estos últimos 5 minutos acerca de la trombosis, que ha sido el otro tema candente en SARS-CoV. Saben ustedes cómo en autopsias, en piezas de pulmón, se encontró lesión, daño alveolar difuso, que no es otra cosa más que SDRA, pero también se encontró un exceso de microtrombos a nivel pulmonar, y al principio de la pandemia también se hablaba que había un exceso de fenómenos trombóticos generales. Sin embargo, ese número de episodios trombóticos generales no supera al porcentaje habitual de pacientes con tromboembolismo pulmonar, pero sí el número de microtrombos o los fenómenos microtrombóticos sí parecen ser bastante importantes, pero parecen no diferir de lo que nosotros vemos usualmente en la sepsis bacteriana. Todos saben ustedes que el mecanismo usual por el que se piensa que se arranca la coagulación intravascular diseminada de la exposición de factor tisular, y que este desencadena la cascada de la coagulación. Y por otro lado, la denudación del glicocálix con exposición de más factor de von Willebrand constituye la otra vía por la cual las plaquetas se pegan a este y provocan microtrombos. Pues bien, durante 30 años hemos tratado de mirar si esa coagulación intravascular diseminada la podemos unificar, y se han creado una gran cantidad de scores con los que tratamos de clasificar su severidad. Esos scores usualmente incluyen el control de plaquetas, marcadores de degradación de fibrina, entre ellos el dímero D, el PT y el fibrinógeno. De hecho, en los pacientes con SARS-CoV sí vemos un incremento de los niveles de dímero D que están sumados al incremento de la inflamación, y estos están relacionados con una mayor mortalidad. Por tanto, al principio de la pandemia todos estuvimos muy optimistas acerca de que deberíamos anticoagular a todos los pacientes, y de hecho algunos tuvieron la idea de anticoagular a los pacientes incluso en el ambiente extrahospitalario. Sin embargo, yo llamo un poco a la racionalidad, puesto que un score de 6D puede ser exactamente igual en un paciente con sepsis, que ustedes ven acá a la izquierda, o en un paciente, por ejemplo, con trauma, que lo ven ustedes acá a la derecha. Y teniendo el mismo valor de coagulación del score de coagulación intravascular diseminada, el paciente de sepsis tiene fenómenos trombóticos o microtrombóticos determinantes, mientras que el otro tiene fenómenos de predominio de sangrado. Por tanto, algunos autores y expertos han mencionado que esto de los scores de la CID es una torre de Babel, y incluso algunas autoridades han hablado del Disseminated International Confusion, haciendo énfasis pues, de que no entendemos exactamente cómo son las cosas. Saben ustedes que los sistemas anticoagulantes naturales son constituidos por la proteína C, el inhibidor de la vía del factor tisular, y la antitromina 3. Sobre esta última actúa la heparina. Y durante los últimos 25 años, quizás 30 años, hemos probado heparina en diferentes escenarios de sepsis bacteriana, y noten ustedes cómo el beneficio de la heparina es completamente limítrofe, y cuando yo la comparo con otros anticoagulantes también es completamente limítrofe. Ahora, la historia nos ha mostrado que el uso de heparina, el uso de TFPI, tifacogin, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, es decir, del iniciador de la coagulación, el uso de antitromina 3, el uso de proteína C activada y el uso de trombomodulina, estos 4 medicamentos anticoagulantes naturales sumados a la heparina no fraccionada y a la heparina de bajo peso molecular, pues hombre, la historia ha dicho que todos fallaron en mostrar una disminución de la mortalidad. Sin embargo, no quisiera yo ser tan pesimista y mostrarles a ustedes unos datos que creo que son muy interesantes y que podríamos discutir al final de la charla. Y es que en estas piezas de pulmón, ¿sí? Ackerman y colaboradores en el New England Journal of Medicine muestran que efectivamente hay microtrombosis vascular, lo que veíamos en los estudios previos, pero hay un dato bien interesante, y es que hay un incremento de la angiogénesis, como ven ustedes acá, ¿sí? Hay un incremento de la angiogénesis intosuceptiva que sugiere que estos pacientes efectivamente sí tienen un fenómeno de microtrombosis.
fenómeno de microtrombosis que podríamos eventualmente intervenir. Desafortunadamente, intervenir la microtrombosis con heparina probablemente sea ya demasiado tardío, es decir, ya el fenómeno trombótico o microtrombótico ya se ha encendido lo suficiente y probablemente no se logre tener ninguna modificación de la enfermedad. Resulta que en los últimos años, algunos autores, entre ellos Shank, han venido proponiendo una nueva teoría acerca de la coagulación intravascular diseminada, y ellos hablan del compromiso endotelial directo por algunos agentes infecciosos o por el complemento, por la activación de las proteínas del complemento que provocan lesión directa sobre las células endoteliales, y estas provocan una activación microtrombótica al provocarse una exposición masiva de factor de von Willebrand de cadena larga. En la medida en que hay más factor de von Willebrand de cadena larga, este factor de von Willebrand supera en número y en cantidad la acción de la ADAMTS13, que es la proteína que normalmente lo cliva o lo corta, y al haber más factor de von Willebrand o cadenas largas o ultralargas, estas cadenas ultralargas provocan activación plaquetaria y la generación de microtrombosis. Estos datos, para que vean ustedes, son reforzados por algunas publicaciones del pasado que han mostrado que efectivamente en pacientes con sepsis diferente al SARS-CoV, efectivamente los niveles de von Willebrand están incrementados, ¿sí? Y que la actividad ADAMTS13, que es la proteína que lo cliva, está disminuida, y que en la medida en que hay más deterioro o más disminución relativa de la ADAMTS13, la probabilidad de tener un caso más grave de tener sepsis o shock séptico es mucho más alta. Estos datos van bastante en congruencia con esta publicación de Lancet, que muestra que los viriones del SARS-CoV pueden infectar directamente el endotelio, y como ven ustedes en esta primera publicación con 12 pacientes con SARS-CoV, ven cómo los niveles de von Willebrand están muy incrementados, ¿sí? Y la actividad ADAMTS13 está severamente disminuida, situación que es confirmada en los pacientes, en 150 pacientes que fueron recientemente publicados en Intensive Care Medicine, y que abren en este momento una posibilidad fisiopatológica completamente diferente. Por tanto, una pregunta más racional es si otras terapias como el intercambio plasmático y la restitución de plasma podrían ser útiles en la infección por SARS-CoV. Esta permanece como una buena pregunta de investigación que valdría la pena explorar. Mis conclusiones entonces es que no existe una bala mágica para tratar el SARS-CoV, ¿sí? Probablemente los esteroides puedan ser de mucha ayuda, ¿sí? Pero no existe un medicamento, con la excepción, vuelvo, insisto, de los esteroides a dosis baja, no dosis de pulso. Y definitivamente un cuidado intensivo bien conducido parece ser el único factor determinante hasta ahora que puede hacer que la mortalidad de los pacientes con las formas severas sea menor o mayor. Por tanto, creo, y soy defensor de esto, y que los intensivistas somos parte importante del juego, y no solamente son los ventiladores, porque muchos ventiladores, sin saber cómo operarlos, probablemente no conducen ni van a conducir a menos mortalidad, y por el contrario pueden ser peligrosos. De hecho, yo diría que el piloto hace falta, el piloto es necesario, porque no es lo mismo tener gran tecnología y tener a este piloto, o tener gran tecnología y tener, por ejemplo, a este otro piloto, aun si este piloto es dueño de su propio aparato. Mil y mil gracias por su atención.